porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? Saludos, Dios les bendiga. Somos Iglesia Nueva Vida en Tipitapa. El día de hoy traemos un tiempo especial dedicado especialmente para nuestras madrecitas. Son dos programas especiales en conmemoración a nuestras madres y queremos que usted no se lo pierda. Sabemos que Dios les va a bendecir grandemente. Estamos ubicados de Banpro, cuadra y media al sur, está Iglesia Nueva Vida. Te esperamos, Dios te bendiga. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, amigo televidente. Estamos una vez más en este programa trayéndole una palabra de vida, de aliento y de bendición ahí en tu hogar, ahí donde está. Y gracias a Dios, pues ya estamos en el 5.º mes, donde muchos celebran el Día de las Madres. Ya en este mes 5.º que estamos, gracias a Dios, ya también ha empezado Dios a derramar su bendición, la lluvia, que sabemos que la lluvia es bendición también. Y estamos pues en este mes de las madres, donde te vamos a traer siempre una palabra fresca, una palabra de vida y de aliento para ti, para tu casa, tu hogar, para tu familia, ahí donde está. Y seas bienvenido en esta hora y en este programa, que sea Dios bendiciéndote, y gracias siempre le damos a Dios porque aquí estamos trayéndote esta palabra de vida y de aliento, y te damos también gracias a ti porque eres un fiel que nos mira a través de este medio y que llevamos esta palabra hasta tu casa, hasta tu hogar. Vamos a estar hablando de una madre abnegada en este tema muy bonito, muy precioso. Sabemos que las madres siempre van a luchar por sus hijos. Sabemos que esas madres siempre van a estar ahí en los momentos, como dicen, de la vida de su hijo, duros, difíciles. Pero ellas van a ser esas madres abnegadas, esas madres luchadoras, esas madres que se aferran para sacar a sus hijos adelante de una u otra manera. Ellas vienen y buscan cómo luchar, cómo perseverar y lograr sacar a sus hijos adelante. Tal vez ahorita hay muchos que están estudiando, jóvenes, adolescentes, estás estudiando, y mira cuánto tu madre se esfuerza por sacarte adelante. Tal vez esta madre ha luchado por ti y tal vez tiene otros hermanos y ellas luchan por sus hijos. ¿Qué madre no va a luchar por sus hijos? ¿Qué madre no va a ser esa madre luchadora, esa madre que va a luchar por sus hijos? Esa madre abnegada. Hay madres que vienen y dan su vida por sus hijos. Y vamos a ver, una de ellas es María, la madre de Jesucristo. En el capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio de Mateo, miramos cómo habla y nos narra la historia del nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Miramos que como el favor de Dios vino a esta mujer. El favor y la misericordia de Dios vino sobre esta mujer, sobre María. Ella se dio por completo al plan de Dios y aceptó llevar en su vientre al Hijo de Dios, nuestro amado Jesús, a pesar de no estar ella siempre allí, ella siempre estaba ahí. Esa mujer abnegada, esa mujer que está siempre en los momentos duros y difíciles. Esta mujer dejó su tierra para salvar la vida de su hijo hasta que llegó el momento de verle morir lentamente crucificado.
habla la historia, habla la palabra de Dios en la Biblia, narra cómo fue el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo, el Mesías. Cómo fue ese nacimiento maravilloso, glorioso, que cuando vino y nació, alegría hubo. Y miramos que todas las circunstancias y todo lo que pasó para que pudiera llegar a nacer y ser salvo, todo lo que aconteció. Miramos también en el relato que cuando los magos anduvieron buscando al rey de los judíos, llegaron hasta donde Herodes. Y Herodes se quedó asustado y extrañado, rey de los judíos. Y le hace una pregunta: cuando lo encuentren me avisan. Pero ellos miraron las intenciones de Herodes, porque cuando ellos lo hallaron, al niño Jesús, al Mesías, ellos cogieron otro camino. Y entonces María y José tuvieron que huir porque hubo un decreto de Herodes de asesinar y de matar a los niños de tal edad para abajo, a los niños recién nacidos. Entonces miramos cómo ellos tuvieron que irse y proteger a Jesús. Y esta madre halló gracia y misericordia de los ojos de Dios. ¿Y qué cualidades tenía María, la madre de Jesús? Una mujer humilde, bondadosa y sobre todo vivía muy cerca de Dios. El favor y la misericordia de Dios estaba sobre esta mujer, estaba sobre María. ¿Y cuántas madres no quieren lo mejor para sus hijos? Que se preparen, que estudien. ¿Cuántas madres no luchan por sus hijos? Hay muchas madres luchadoras, muchas madres que tienen diferentes circunstancias para sacar a sus hijos adelante. Una tienen que hacer a veces hasta el doble papel de padre y madre, pero son mujeres esforzadas, mujeres luchadoras, mujeres que quieren sacar a sus hijos adelante, quieren verlos como profesionales, ya sea en la carrera que sus hijos quieran, ya sea un doctor, un licenciado, un ingeniero, un profesional. Ellas quieren verlo, esos logros, quieren verlos preparados. Y estas mujeres buscan cómo luchar, buscan como dicen, partirse el lomo. Se levantan temprano, tal vez desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, que busca que todo esté en su casa en orden, que esté en su hijo bien. Madres sacrificadas, madres abnegadas, madres que dan las vidas por esos hijos, por verlos preparados. Y tú, joven, tú, adolescente, que tiene a esa madre abnegada, que tiene esa madre que lucha por ti, valórala cada día. Valórala cada día. Sé un joven, un adolescente obediente a ella, que lo que te diga, porque ella se está ahí buscando cómo sacrificar para sacarte adelante, para que estés en lo mejor, para que sea un profesional, para que sea algún técnico profesional y no estés solo ahí, sin ninguna profesión, sino que sea alguien que luche en la vida, que esté preparado. Entonces Dios miró esas cualidades en ella. Una mujer humilde, una mujer bondadosa, una mujer ferviente en la oración a Dios. Tú que quieres que vaya bien siempre, hay que estar siempre en la presencia de Dios, cerca a la presencia del Señor. Y esta mujer, como le decía, vino
y dio luz al Salvador, a Jesucristo. Dios halló el favor en ella. Dios miró la humildad de ella. Y al ver eso, Dios se agradó. Y Dios dijo, favorecida eres. La vida de esta mujer, la vida de María, transcurre igual como en estos tiempos. Transcurre como en estos tiempos que son madres que buscan cómo cuidar a sus hijos, cómo develarse. Cuando un hijo está enfermo, cuando un hijo está en un hospital, cuando un hijo necesita algo, un medicamento, ahí están esas madres. Cuando el hijo está enfermo, ahí está esta madre desvelándose y buscando cómo cuidar a su hijo, protegerlo, que no le pase nada. Estas madres son esas madres abnegadas. Estas madres son estas madres que siempre van a estar ahí. Van a estar en esos momentos. Que cuando el hijo la llama, ahí está. Que cuando el hijo tiene un problema, ahí está esa madre. Que cuando el hijo necesita algo, ahí está la madre dando su cara y diciendo, esta es mi hijo, esta es mi hija. Y tú, joven, adolescente, tienes que valorarla. Aún que está ahorita y las tienes con vida, hay que valorar a esas madres abnegadas, esas madres luchadoras. Esas madres que han dado todo por ti, que se han sacrificado, que han buscado cómo que tú puedas seguir adelante en tus estudios. Tal vez te acabas de terminar tu secundaria y tal vez ahorita no tienes nada como poder decir voy a entrar a la universidad, pero no puedo porque mi economía. Pero viene esta madre y busca cómo decirle abnegada y decir, no te preocupes, yo voy a buscar cómo levantarme más de mañana, yo voy a buscar cómo, si es posible, trabajar el doble para que tú estudies, para que tú saques tu carrera, para que tú seas un profesional. Esas son las madres abnegadas, esas son las madres luchadoras, esas son las madres que quieren verte preparado en un futuro, que quieren verte como todo un profesional, que quieren verte con una carrera. Son esas madres que cada día luchan por ti. Que aunque tal vez no vas a poder entrar a la universidad, ella dice, yo voy a hacer que entre porque yo voy a trabajar. Yo voy a hacer que todo lo posible. Que tal vez estás enfermo y que no hay para el medicamento, ella busca cómo hacer todo para buscar ese medicamento, para buscar que no estés enfermo, para buscar que no estés ahí en ese hospital, que tal vez estás enfermo, estás internado. Pero ellas se esfuerzan, ellas buscan cómo hacer todo para que tú estés bien, para que tú no estés enfermo. Entonces esas madres en este mes, como les decía que estamos en el quinto mes, hay que cada día honrarlas. Hay que cada día ser obedientes a ella. Ser obedientes a esa madre. Porque uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Entonces hay que obedecer a esas madres. Y miramos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 28. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. María fue favorecida por el Señor, porque era digna, humilde y valiente y fiel. Esa mujer digna, valiente, esa mujer fiel, y demostró esas cualidades a lo largo de su vida. En el trayecto de su vida, ella siempre mostró esa humildad, esa valentía y ser fiel, sobre todo fiel a Dios, y demostró esas cualidades a lo largo de su vida.
Miramos que esta mujer a lo largo de la vida siempre fue humilde y valiente, fue fiel, siempre a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios le decía y hablaba. Entonces esta mujer valiente. Y hay mujeres valientes, hay mujeres que se sacrifican y luchan. Y te dejo con esta palabra maravillosa, que recuerde: ama siempre a tu madre y obedécela siempre. Hay que honrarlas mientras ellas estén con vida. Y Dios te bendiga en esta hora, en este momento. Sea bendecido por escuchar esta palabra de Dios. Bendiciones. Dios les bendiga grandemente. Somos Iglesia Nueva Vida, lugar de nuevos comienzos, y hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque es un día donde tú puedes escuchar palabra de Dios, palabra fresca, la cual va a traer a tu vida cambios extraordinarios. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas y las hacemos nuestras, déjame decirte que tu vida cambiará. Va a ir en proceso, pero tu vida va a ser diferente. Hoy es un día muy especial. Queremos darte este programa de esas madres extraordinarias, madres de la Biblia, en este mes que tanto se celebra a ese ser tan extraordinario, que primero Dios y después por una madre estamos en esta tierra. Y estamos en la obligación nosotros. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Hoy queremos hacer un programa de 2 bloques en el cual queremos homenajear a este ser tan maravilloso que Dios nos ha dado, que son nuestras madres. Y gracias a Dios por ellas. Es un momento en el cual nosotros podemos compartir y creer, y sabemos que no solo en la Biblia hay mujeres extraordinarias, también actualmente existen mujeres extraordinarias, mujeres en las cuales pueden ser de lo más normales, con sus rutinas diarias, pero son mujeres trabajadoras, abnegadas, que se esfuerzan en el día a día, que dan todo por sus hijos. Y hoy es lo que nosotros queremos hablarte un poco de esas mujeres que dieron todo, o se desgarraron realmente, o cedieron a sus propios deseos, a sus propios anhelos, sueños, porque sus hijos salieran adelante. Y eso es lo extraordinario que sale. Y yo sé que en estos tiempos existen ese tipo de madres, y por eso nosotros es este programa en el cual queremos bendecirles a ellas con este precioso momento. Y quiero hablarte de una mujer muy extraordinaria que habla la Biblia. Habla en 1 Samuel capítulo 2. Es súper conocida, Ana, y te voy a hablar rápido en segundos. Ana era una mujer que no podía tener hijos, era estéril. Tenía a su esposo, pero era estéril esta mujer, y esta mujer hubo un momento que clamó al Señor. Y aquí viene un punto muy importante. En nuestra necesidad necesitamos acercarnos a Dios. En nuestra angustia necesitamos volvernos a Dios, y es lo que hizo esta mujer. La Biblia no narra tanto cuánto tiempo pasó esta mujer que no podía tener hijos desde que estaba casada, pero sí tenía esta necesidad. Era afrentada por la otra esposa de su esposo, por la otra mujer, y la cuestión que había ese roce, ese pleito, esa envidia, ese celos. Y esta mujer sufría, y en ese sufrimiento se acercó a Dios. Y es lo que te repito, en nuestros sufrimientos, en nuestras necesidades, tenemos que acercarnos a Dios. Y ella lo hizo, se acercó a Dios pidiéndole por un hijo. Y es lo que dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te voy a responder. Si tal vez tú dices: yo no soy cristiano, ¿qué puedo hacer?
puedes clamar, acercarte al Señor y Él te va a responder. Él va a llegar a tu vida y hacer la diferencia en tu vida por completo. Ahora esta mujer, Ana, se fue al templo y se volcó al Señor y gimió al Señor y lo hizo en fe, creyendo que Dios haría por ella. Y déjame decirte que Dios lo hizo y le concedió y le dio un hijo, el cual todos conocemos. Su nombre es Samuel. Ahora, ¿qué es lo extraordinario de esta mujer? Que esta mujer dijo: si yo tengo este hijo, lo voy a consagrar al Señor. Si yo logro tener un hijo, se lo voy a dar al servicio a Dios. Y esto es lo extraordinario. Y no cualquier madre lo hace. ¿Por qué? Porque era su sueño. Ella estaba deseando, anhelando este hijo. Ella estaba queriendo por completo tener poder, que alguien le dijera madre, mamá, y que se acordara de ella, de esos abrazos, de esas caricias como de madre hacia hija. Pero ella dice: si yo logro tener ese privilegio, voy a entregar mi hijo al servicio a Dios. Y esto es lo extraordinario de esta mujer. El ceder al Señor. Y es aquí donde nosotros tenemos algo muy importante: ceder nuestros sueños al Señor. Y mire, Dios va a obrar. Deleítate en Jehová, conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, Dios va a obrar. Y Dios se glorificó en esta mujer. Dios se glorificó porque Ana tuvo un gran profeta, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, llamado Samuel. Entonces ella se despoja de ese sueño y Dios le cumple. Logra tener ese hijo llamado Samuel. Y dice un poco la Biblia, 1 Samuel 1 del 24, dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Algo muy importante. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Algo muy importante para esas mujeres extraordinarias es ese compromiso con Dios. Ella se comprometió a Dios. Ana tuvo un compromiso, porque ella pudo haber dicho: sí, cuando yo lo tenga. O cuando muchos han dicho: me voy a acercar a Dios para que me sane. Y cuando Dios los sana, se olvidan de Dios. Cuando Dios les cumple algún favor, se olvidan de aquel Dios todopoderoso. Compromiso con Dios. Una cualidad extraordinaria que cumplió Ana. Ella necesitó tener, ella se volcó en esa entrega, ese compromiso hacia Dios, en cumplir lo que le había prometido a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero mira, muy importante, dice: yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Jehová. Y es lo que yo te decía, otra cualidad muy importante: hay que orar. Ana era una mujer que oraba al Señor, pero no solo una oración de queja. Tiene que ser una oración en fe, creyendo que Dios va a hacer la obra en nosotros, que Dios va a cumplir ese privilegio, ese deseo, conforme a su voluntad. Sí, eso es muy importante. Es conforme a la voluntad de Él. Y Ana fue concebido este deseo de tener un hijo. Y dice que vino y lo entregó al servicio a Dios. Lo entregó para Dios. Y es lo que necesitamos. Y yo creo que todavía, y sé sin duda alguna, que hay mujeres comprometidas con Dios. Hay mujeres que tal vez tú no eres cristiana,
Tú dices, yo no visito ninguna iglesia, pero yo sé que puedes tener un compromiso con tus hijos. Yo lo creo y yo sé que muchas de ustedes, madres, se esfuerzan en el día a día para poder llevar ese alimento, se esfuerzan ese día a día para poner valores en sus hijos. Yo sé sin duda alguna que lo pueden hacer. Y así era Ana, pero Ana también oró al Señor. Y es aquí donde necesitamos acercarnos a Dios. Papá, mamá, joven, adolescente que nos estás escuchando, necesitamos acercarnos a Dios. Orarle a Él en nuestra angustia. Ana lo hizo. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Cuál es, o tal vez tú no tienes alguna necesidad, pero cuál es aquel sueño que estás anhelando que se cumpla? Ana tenía una necesidad, quería ser madre. Ana tenía un sueño, quería ser madre. Y al acercarnos a Dios, conforme a su voluntad, Él puede hacer realidad esos sueños. Y Ana mostró y fue una mujer extraordinaria porque cumplió y le entregó al Señor a su hijo. El verso 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová y todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Otra cualidad muy importante, adorar al Señor. Compromiso con Dios, ora al Señor, pero hay que orar en fe. No solo orar bajo una queja, bajo un llanto, bajo un lamento. Así no. Lo que mueve a Dios es la fe que pueda estar en nosotros. Y adoró ahí al Señor. Adora al Señor en aquellos momentos que están difíciles, pero también aquellos momentos donde estás gozando de tus bendiciones. Necesitamos acordarnos del Señor. 3 puntos muy importantes para esas madres extraordinarias, que tú puedes llegar a ese nivel extraordinario. Yo sé que tal vez tú puedes estar criando hijos extraordinarios, hijos que mañana pueden ser futuros profesionales, futuros presidentes de naciones, diputados, futuros hombres de Dios, pastores, profetas, maestros. Pero yo creo en el nombre del Señor que necesitamos cada uno, no solo las madres, necesitamos cada uno estas cualidades que tenía esta mujer que la hizo extraordinaria. Tuvo el compromiso de entregarle al Señor su sueño, el sueño, la petición por la que ella estaba orando. Oraba al Señor, le creyó al Dios Todopoderoso. Y otro punto muy importante, adorar al Señor. Adora a Dios en cualquier momento de tu vida. En el momento tú puedes decir, voy a adorar cuando está un llanto en mi vida. Sí, adora al Señor. Voy a adorar al Señor cuando hay una risa grande en mi cara. También adora al Señor. Es en todo momento que hay que adorarle a Él. Porque Él es el que va a obrar sobre nuestras necesidades. El que va a obrar sobre nuestros sueños. Es un Dios todopoderoso. Entonces, esto hace a Ana una madre extraordinaria. ¿Por qué? Porque cumplió y entregó a Dios su hijo. Déjame decirte, madre, tú puedes encaminar tus hijos hacia Dios. Pero necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón al Señor. Es una oración pequeña, pero una oración que puede transformar tu vida por completo. Y yo quiero que tú la hagas conmigo, esta oración en la cual tu vida puede ser transformada. Necesitamos que Cristo esté en nuestras vidas. Él viene pronto. Cristo viene pronto. Viene por una gente, viene por un pueblo que le adora, un pueblo que le está deseando, un pueblo que le está amando y le está diciendo que venga. Cristo viene pronto, es lo que nosotros podemos decirte, y una oración va a transformar tu vida. Y tu vida, madre, que tú te puedes estar esforzando haciendo grandes cosas, va a llevar a tus hijos hacia la presencia del Señor, así como lo hizo Ana.
Ana llevó a su hijo hacia Dios, y así tú lo puedes hacer, llevar a tus hijos hacia Dios. Dios es todopoderoso, Dios es real. Ahora hagamos esta oración. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, te doy en este momento las gracias. Ahora reconozco que te he fallado, te pido perdón. Sé que el pecado que está en mi vida me ha alejado de ti, pero ahora abro mi corazón hacia ti. Borra todos mis pecados, lávame con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpie todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús, yo reconozco que tú eres mi Salvador, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y ahora te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que perteneces a la fila del Señor. Es extraordinario, te felicito. Somos Iglesia Nueva Vida, lugar de nuevos comienzos. Estamos ubicados de Banpro, cuadra y media al sur. Una casa donde Dios está haciendo grandes cosas. Dios está trayendo cambios poderoso, vidas están siendo sanadas, vidas están siendo transformadas y familias se están uniendo. Es lo más poderoso. Si no tienes una iglesia, puedes visitarnos, que aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga grandemente, y déjame decirte que Dios tiene grandes cosas para tu vida, un nuevo comienzo. Bendiciones y te esperamos pronto hasta el próximo programa. Saludos, muchas bendiciones. Yo quiero continuar compartiendo con ustedes sobre otra historia y un ejemplo que nos modela a nosotros la maternidad, lo que es el amor sacrificial, como es el amor de una mamá. Ahora quiero compartir con ustedes sobre una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, y es conocido por el estado civil de esta mujer, que en ese momento significaba muchísimo, específicamente para las familias. Cuando estamos hablando de la figura masculina en los tiempos antiguos, significaba muchas cosas que traían bienestar a las familias. La figura masculina significaba protección, significaba provisión, significaba cuidado. Cuando había un varón en casa, o más bien, era necesario que hubiera un varón en casa para que una familia pudiera funcionar bien, porque la mujer estaba privada de muchos derechos, y el lugar que hoy en día la mujer tiene, hace muchos años atrás, era imposible. Muchas cosas que hoy por hoy nosotras las damos por hecha incluso. Entonces, cuando había ausencia de un varón, esto significaba inestabilidad en todas las áreas de un contexto familiar. Significaba inestabilidad en el área financiera, porque la mujer no podía trabajar. Entonces ahí los que quedaban a cargo eran los hijos, porque solamente los varones podían trabajar. Significaba desprotección familiar por todo el tema, porque las propiedades y todas estas cosas no podían pertenecer a mujeres. No había voz ni voto en el tema del género femenino. Y ahora mismo la historia a la que yo quiero apuntar habla sobre una mujer que estaba en un estado de desprotección total y absoluto. Había quedado viuda, su marido había fallecido, y se conoce como la viuda de Sarepta. Y había no solamente este contexto familiar donde no había un varón en casa, donde no había protección, no había provisión, no había cuidado, sino que también tenemos de que a nivel global había un contexto, una crisis en la ciudad entera donde ellos estaban, en todo el lugar donde ellos estaban. No era un tema solamente familiar, sino que era un tema local que estaba llenando a toda la ciudad, y que era un tema común. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17. Hoy quiero leer algunos de estos versículos para ustedes. El versículo 8, el protagonista o parte de los personajes principales de esta historia es la viuda de Sarepta, por la ciudad específica donde vivía, y Elías, quien era un profeta. Dice el versículo 8 de Primera de Reyes, capítulo 17, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y después el versículo 14 apunta a la promesa. Pero el contexto que yo les introducía, nosotros lo podemos leer en los versículos primeros de Primera de Reyes capítulo 17, que habla sobre Elías cuando estaba prediciendo la sequía. El versículo los últimos versículos 6 dice: y los cuervos le traían pan, carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pero dice el versículo 7: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Había una escasez en ese momento en el lugar donde ellos estaban, donde se narra la historia, donde se sitúa esta historia. Y viene Dios y le dice a Elías: vas a ir a esta ciudad específica y ahí hay una mujer a la cual yo le he dado la orden que te alimente. Y vemos que esta mujer es viuda, pero que tiene un hijo. Y dice que ella almacenaba algo dentro de la escasez que había en el momento. Ella todavía preservaba algo, y era un poco de harina, un puñadito de harina, dice, en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Entonces por acá nosotros podemos ver cómo ella contaba con recursos súper limitados, muy probablemente por un refrán que nosotros conocemos: mujer precavida vale por 2. Tal vez esta mujer había estirado lo más que había podido esa harina y ese aceite, y ya le iba quedando poquito y poquito y poquito. Sus recursos se estaban acortando y era muy poco lo que esta mujer tenía. Y ella ya tenía un dictamen, ella tenía un veredicto. Ella dijo: no tengo nada, solo tengo un poquito y estoy recogiendo 2 leños. Este tema de que esta mujer haya estado recogiendo leña, que haya andado buscando dónde recoger, muestra la escasez, la miseria que en ese momento había rotundamente, que ella tenía que andar buscando los recursos pues del suelo, de la basura, como nosotros podríamos decir. Ella andaba buscando en la área recóndita donde poder encontrar algo para terminar de sustentarse, porque lo que tenían no era suficiente. Entonces esto que ella dice: ando buscando 2 leños para recoger, era porque ni siquiera tenía lo básico para poder hacer los alimentos. Entonces dice: ando buscando 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Como toda mamá, este amor sacrificial, este amor a prueba de todo, este amor que sobrepasa incluso los límites, que sobrepasa incluso la escasez de recursos que puede llegar a haber. Vemos que esta mujer tenía eso y ella había pensado: lo voy a hacer para mí y para mi hijo, para alimentarnos. Y viene y dice en el versículo 12 específicamente: para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, y hasta ahí llegamos y nos echamos a morir, porque pues ya es lo que nos quedaba: un puñadito de harina y un puñadito de aceite. Y es bien interesante porque cuando llega el profeta, lo primero que le pide agua, que es como uno de los principales recursos vitales de los cuales nosotros tenemos de primera mano, podríamos decir. Le pide agua y ella dice: bueno, pues está bien. Pero después viene y no solo le pide agua, sino que le dice en el versículo 11, cuando ella regresa, le dice: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Aquí ya está retando y llevándole más allá y más allá. Y cuando ella le da la respuesta de la limitancia de recursos que ellos tenían, es muy interesante porque el profeta le dice: ve y haz como has dicho, vas a hacer lo que dijiste, vas a ir a cocinar con los 2 leños que recogiste, vas a ir a hacer el poquito que te queda. Pero le dice: primero, o más bien,
antes de hacer eso, vas a hacerme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Él estaba dándose el gustito de que de lo que tenían le iban a hacer una torta. Y le dice que me hagan una pequeña torta debajo de la ceniza y tráemela. Y después le dice, va a ser para ti y para tu hijo. Y es muy interesante porque como mamá, ella pudo haber pensado cualquier cosa por la situación, por el contexto en el que ellos estaban, por las limitancias que ellos tenían en ese momento, por el estado en el que esa mujer estaba desprotegida totalmente. Ella era la única que podía velar por su hijo a pesar de las limitancias que habían en el contexto histórico en el cual este suceso aconteció. Es muy interesante cómo esto pudo haber retado a esta mujer a decir, este hombre está mal de la cabeza, ¿cómo yo le voy a entregar lo poquitito que tengo a cambio de qué? ¿Quién me garantiza que pueda haber algo más? Sin embargo, vemos nosotros cómo viene la promesa en el versículo 14. Dice, Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Como había una sequía en ese momento en la historia, entonces no había producción de alimentos, que en estos momentos ellos se mantenían muchísimo de la agricultura como una de sus principales fuentes de ingreso. Entonces, al no haber lluvia, ellos estaban limitados absolutamente, era una sequía absoluta que había. Entonces viene y Dios le da la promesa y le dice, la harina de tu tinaja no va a escasear hasta el día en que vuelva a llover sobre la faz de la tierra, es decir, hasta el día que fluyan otra vez esa fuente de recursos con la cual ella se sustentaba. Dice que el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y aquí está el reto, lo leemos súper rápido, pero probablemente esto le llevó minutos de pensar, de cuestionarse, de interrogar una y otra vez. ¿Y será que sí? ¿Y será que lo hago? ¿Y si después se queda mi hijo sin comer? ¿Y si después este hombre es un bandido y solamente se va? Pero ella creyó en la promesa, ella creyó en la palabra, ella creyó, y vamos a ver más adelante ¿de dónde sale esta confianza o cuál es la muestra de esta confianza? Ella se aferró y decidió entregar lo poco que tenía como muestra de confianza total y absoluta. Y fue una mujer muy valiente porque en medio de la escasez ella entregó los recursos que ella tenía a pesar de su escasez a cambio del amor a Dios, y también me atrevo a decir del amor a su hijo, porque ella sabía que si este hombre era un profeta de Dios, su situación iba a cambiar de una vez para siempre. Versículo 15 dice, ella hizo como le dijo Elías y comió él. Escuchen esto, comió él, ella y su casa muchos días en medio de la sequía, en medio de la escasez que había en ese momento, por el valor que esta madre tuvo de entregar lo poquito que tenía, era un puñadito de harina y un poquito de aceite en la vasija, lo entrega y dice que por eso pudo comer ella, pudo comer el profeta, pudo comer su hijo, pudieron comer todos los de su casa, no solo ese día, porque ellos tenían solo para ese día, solo para ellos dos, porque ni para el profeta tenían para darle, solo para ese momento, pero no solo comieron ese día, sino que comieron todos varios días según menciona. Y dice que después, el relato continúa, después de estas cosas, el profeta se fue y el hijo, este hijo que en medio de la providencia de Dios había logrado sustentarse, cayó enfermo. Ya el profeta ya se había ido y este niño cae enfermo. Y viene el versículo 17, dice, de una enfermedad tan grave que no quedó en el aliento, es decir, él murió. Versículo 18, ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Entonces él le dijo, dame tu hijo, y ahí sucede otro milagro. Ella se acordó de ese profeta, ella se acordó del Dios que había provisto días atrás, y luego tiempo después que su hijo murió, porque dice la Biblia que no quedó aliento en él, ella se acordó y fue y clamaron a Dios, y viene el versículo
21 vemos como el profeta Elías oró por este niño y dice la palabra de Dios en el versículo 22, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo, Elías, a la mujer, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. A través de esta historia, yo quiero decirte a ti que este ejemplo de mujer entregada, de amor sacrificial, de amor sin esperar nada a cambio, de un amor totalmente entregado, es un amor que nosotros lo podemos ver acá en esta tierra, el amor de las mamás. Y muchas veces este reto de entregar lo poco que tenemos, de entregar lo que significa para nosotros estabilidad, lo que significa para nosotros bienestar, es lo que va a hacer mover la mano de Dios en nuestras vidas. Y el amor más grande que nosotros podemos experimentar es el de Dios hacia sus hijos, y está personificado acá a través de historias, y lo tenemos nosotros cercano a través de mujeres valientes como las mamás. Dios les bendiga y sigan disfrutando de este tiempo. Una madre cuya valentía desafió un decreto de muerte. Una mujer cuya fe silenciosa cambió el curso de la historia. Jocabed, la madre de Moisés, no es solo un nombre perdido en las Escrituras, es un símbolo de esperanza, sacrificio y fe inquebrantable. Muchas bendiciones, mi nombre es Adis Herrera, bienvenidos a un tiempo más. Estoy muy feliz de estar en sus pantallas nuevamente con ustedes. Tráigase su cafecito, su respectiva cena, juntos vamos a pasar un tiempo muy especial y muy ameno. El día de hoy estamos en mayo, ¿verdad? Estamos en el mes de las madres y yo les quiero compartir una historia muy bella de una madre que la Biblia menciona. Quizás no es tan sonada, quizás ni siquiera la ha oído usted, pero una mujer muy estratégica, muy inteligente y también muy amorosa. Les estoy hablando de Jocabed, y si todavía su nombre no viene a su cabecita, dice quién es Jocabed, dónde habla Jocabed la Biblia, bueno, los quiero invitar al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Y dice así: por la fe, Moisés, al nacer, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Jocabed fue la madre de Moisés hace muchísimo tiempo. Moisés, para quien, si usted, estimado televidente, no ha escuchado hablar nunca de Moisés, déjeme contarle. Vamos a viajar muchos años hacia atrás, vamos a viajar cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto aún. Entonces nos narra la Biblia, nos narra la palabra del Señor, que en ese momento estaba un rey en Egipto, se les llamaban faraones a los gobernantes, y Faraón había visto que el pueblo de Israel se estaba volviendo un pueblo demasiado fuerte. Me gustaría que hiciéramos una línea temporal para que pudiéramos entender un poco mejor cómo es que ha pasado esto. ¿Cómo llega Israel hacia Egipto? Recordemos que Israel vuelve y llega hasta Egipto porque José fue un hombre con propósitos. José, el hijo de Jacob. Ellos arriban a Egipto, José pasa su proceso, fue vendido por sus hermanos, y luego de esto José asienta a su familia en Egipto, los perdona y pasa mucho tiempo. Luego que pasa ese tiempo, la familia de José, las 12 tribus de Israel, que fueron los 2 hermanos de José, crecieron, se multiplicaron sobre la tierra en gran manera. Entonces, en la tierra de Egipto específicamente. Cuando Faraón vio esto, al inicio el Faraón que recibió al pueblo de Israel era un Faraón tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía que por medio de José vino restauración a su pueblo. Estaban destinados a perecer, pero Dios por medio de José vino y mandó un mensaje que les pudo estabilizar toda su parte económica. Entonces, Egipto tenía un agradecimiento hacia José. Cuando fallece José, posterior, les decía que sus hermanos empiezan a tener hijos, se multiplicaron sobre la tierra de Egipto,
Y ya al futuro faraón ya no le caía tan bien el pueblo de Israel, hablando de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque decían, son un pueblo muy grande. Se me salió de control porque ya estábamos hablando que el pueblo de Israel era fuerte, era un pueblo trabajador. Entonces viene y dice, está bien, quieren seguir viviendo, vivan, pero van a vivir como esclavos. La cualidad de un esclavo es que un esclavo está sujeto a la voluntad de otra persona. Entonces estos hombres eran sujetos a la voluntad de Faraón. Si Faraón quería que construyeran una catedral en 5 días, el pueblo de Israel lo tenía que construir. Si Faraón quería que no nacieran varones, tenían que matar a los varones. Si Faraón quería tomar a las mujeres de los hijos de Israel, también lo iba a hacer. Entonces, como estaban en tierra extranjera, estaban en tierra lejana, haga de cuenta que usted sale de su país y va a otro país, entonces usted tiene que adaptarse a las leyes de ese país, a lo que en ese país los gobernantes establezcan. Así le pasó al pueblo de Israel. Y en medio de esta situación, nace Moisés. Pero ¿qué pasa? El faraón viene y dice, no me parece que los israelitas se multipliquen, vamos a pararlo. ¿Cómo? Vamos a parar el nacimiento de los varones de Israel. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué estaban queriendo pararlos? Porque eran un pueblo muy fuerte y Faraón tenía miedo de que el pueblo de Israel se rebelara y tomara todo Egipto y que ahora ellos fueran los futuros gobernantes. ¿Por qué estaba este miedo latente? Porque cuando venimos de diferentes raíces, cuando somos extranjeros en otra tierra, tenemos otras culturas, tenemos otras ideas, tenemos otros sueños y otras metas. Y entre ellos tenemos que Faraón creía en los dioses, el pueblo de Israel creía en un solo Dios, Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué pasaba? Habían estas contradicciones y si temblaba, digamos, porque vemos que Israel cuando fue gobernado por Dios, cuando ellos se alinearon al movimiento divino, quien mandaba la máxima autoridad era Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Los faraones tenían miedo de que hubiera algún aprovechamiento político y que entrara el pueblo de Israel a reinar. Para evitar esto, les digo, viene Faraón y dice, no me interesa, quiero que los hijos varones dejen de nacer. Y manda y decreta una ley en que dice que tienen que traer a todos los hijos varones de Israel y deben de ser ejecutados. No debe nacer ningún hijo varón de Israel. Las nodrizas, las mujeres que estaban en ese momento, las parteras, recibiendo a los niños para ayudar a parir a las mujeres israelitas, ellas tuvieron temor de Dios y dijeron, no puedo matar a un niño indefenso. Entonces, ellas desobedecían esta ley y el faraón llegó y les preguntó y les dijo, ¿por qué están desobedeciendo mi palabra? ¿Por qué están desobedeciendo un decreto mío? Entonces vienen de repente y les dicen, es que los hijos de Israel no solo son fuertes en el trabajo, son fuertes en otros aspectos también. Por ejemplo, en el nacimiento, las mujeres israelíes paren más rápido que las mujeres egipcias. Entonces, cuando ya queremos, digamos, quitarle la vida al niño, pues ya no podemos. Y viene el faraón y dice, bueno, si ya están vivos, pues hay que matarlos, no hay problema. En todo este revuelo que Faraón viene y arma, nace Moisés. Moisés, un hombre que iba a marcar una historia trascendental para todo el pueblo de Israel, quien fue que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Pero ¿qué pasó a todo esto? Entra nuestro personaje principal, Jocabed. Jocabed, una mujer decidida, una mujer que tenía 3 características especiales. Característica número 1, amaba a Dios con todo su corazón. Característica número 2, amaba a su hijo con todo su corazón. Característica número 3, era una mujer determinada. Hay muchas mujeres acá que me están viendo que son y cumplen estas 3 características. Jocabed se le puede definir en la palabra del Señor como una mujer muy inteligente, una mujer llena de fe, una característica que a nuestras madres deben de estar presentes. ¿Por qué? Porque por medio de la fe se logran grandes cosas. Viene Jocabed, toma al bebé en brazos, hacen una canastita, hacen una balsamita para el niño y lo montan. ¿A quién montan? A Moisés y lo tiran al río Nilo. Jocabed en ese momento no sabía si ese niño iba a ir a parar donde los cocodrilos. De hecho, ella se cercioró también porque fue planificada de llevarlo en una parte que la corriente no fuera muy fuerte. Pero usted sabe que a la intemperie, en un río tan caudaloso como el Nilo,
muy probablemente pues no había algo seguro. Sin embargo, Jocabed pensó punto A, punto B, creo que está más riesgoso que me lo vengan a matar. Entonces ella vino, lo tomó, lo metió en su canastita y lo echó al río. Esto nos demuestra un amor desinteresado de Jocabed. Se escucha mucho en el exterior y se dice, es que yo quiero que mis hijos me vean en un futuro y por eso quiero tener hijos. Entonces, sin embargo, Jocabed no pensó en eso. Jocabed dejó ir, aún sabiendo que Moisés era tan pequeño que no iba a tener memoria para saber de dónde él provenía. Jocabed fue una mujer muy determinada, una mujer llena de fe. ¿Y esto a qué llevó? La fe de Jocabed fue vista por Dios. Y la fe de Jocabed hizo que Moisés se acentuara en uno de los lugares más privilegiados de todo Egipto. ¿A qué nos estoy refiriendo a esto? En el mero trono. Y Moisés creció como uno de los príncipes de Egipto con todas sus frases, con todas sus letras, con todas sus enseñanzas. De hecho, fue educado a la par de Ramsés, el siguiente faraón, después del faraón actual en este momento que estaba. Esta historia es muy interesante. ¿Por qué? Porque se puede ver la trascendencia que tuvo Jocabed al momento de actuar. Nuestras madres son mujeres muy determinadas, muy amorosas. ¿Y saben qué? Dios premia esto. Dios ve los esfuerzos que cada uno da y en base a esto nos da muchísimo más. ¿Qué le dio a Jocabed? No la privó de ver que su hijo creciera, no la privó de ver el desarrollo intelectual que muchas madres dicen, a mí me encantó ver cuando mi bebé empezó a dar sus primeros pasos, dijo sus primeras palabras. Cuando la hija del faraón recoge a Moisés del río Nilo, va y busca una nodriza. Y adivinen quién era la nodriza, la mamá de Moisés. Entonces, esta mujer fue beneficiada al poder ver absolutamente todo el crecimiento de su hijo, hasta ya aún siendo adulto. Moisés la llegó a reconocer como su madre, a amar como su madre, a respetar como su madre. Mujeres como Jocabed, decididas, determinadas, llenas de Dios y de fe, son mujeres virtuosas. Y la palabra del Señor dice, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Permítanme felicitarles desde ya a cada una de las madres que nos están sintonizando. Son mujeres virtuosas. Y saben que Dios tiene un mensaje hoy para ustedes. Yo no sé la situación que ustedes estén ahorita pasando, pero Dios dice fe. Tengan fe en que yo voy a poder actuar en la situación tuya, que yo voy a poder actuar en el momento indicado. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la palabra del Señor, que es imposible agradar a Dios. Recuerden que basta tener la fe como un granito de mostaza, súper chiquito, para poder ver resultados extraordinarios. Mi nombre es Adis Herrera, me encantó estar con ustedes. Dios me les bendiga. El tiempo pasó, y mientras Moisés crecía bajo la protección de la hija del faraón, en el corazón de Jocabed latía una verdad profunda. Lo que había comenzado como un sacrificio desgarrador se transformaría en una bendición indescriptible para su pueblo. Moisés no solo había sobrevivido, sino que sería preparado para cumplir un propósito divino que cambiaría el destino de una nación. Pero ese destino comenzó en un acto de fe y sacrificio que solo una madre con una confianza inquebrantable en Dios podría llevar a cabo. La influencia de Jocabed no terminó en su vida terrenal. Al contrario, su fe se extendió a través de las generaciones. Moisés, guiado por la sabiduría de su madre, lideraría a Israel hacia la libertad, cumpliendo la promesa hecha a los patriarcas. Pero más allá de Moisés, el sacrificio de Jocabed reverberó a lo largo de la historia. Sin su valiente acto de fe, no habría habido un Moisés, no habría habido una liberación, y la historia de la redención de Israel habría sido muy diferente. La vida de Jocabed nos enseña que cada sacrificio, por más pequeño que parezca, tiene un propósito eterno en el plan de Dios. Dios utiliza las decisiones más humildes, como el acto de una madre que, sin ver el futuro, pone todo su corazón en las manos de Dios. Jocabed dejó un legado de fe, perseverancia y confianza en Dios que ha perdurado a lo largo de los siglos. Y aunque su historia tal vez no esté escrita en las páginas más visibles de las Escrituras, su impacto sigue siendo profundo y eterno. Cada uno de nosotros, al enfrentar momentos de incertidumbre y sacrificio, puede encontrar en su vida un ejemplo de cómo Dios utiliza nuestros actos de fe, por más dolorosos o inciertos que sean,
para cumplir su propósito divino. La vida de Jocabed nos deja lecciones profundas que resuenan en nuestro caminar diario. Su historia nos enseña que la fe inquebrantable en los momentos más oscuros tiene un poder transformador. Jocabed no vio la solución, pero confió en que Dios obraba en lo invisible. Nos invita también a actuar en obediencia, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Jocabed no esperó a ver el resultado para actuar, sino que se entregó por completo, sabiendo que Dios tenía el control. La valentía maternal de Jocabed también resalta la importancia de enseñar a nuestros hijos los principios de Dios, aunque el mundo intente desviarlos. Ella sembró fe, amor y esperanza en Moisés, y esos frutos perduraron en él. Finalmente, la historia de Jocabed nos recuerda que Dios no se olvida de sus promesas. Aunque la espera pueda ser larga y dolorosa, su tiempo es perfecto y Él siempre cumple lo que ha prometido. Así como Jocabed confió en su plan, debemos recordar que, a veces, lo que parece ser el final es solo el comienzo de algo mucho más grande que podemos imaginar. La historia de Jocabed es un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones de fe, aunque a menudo silenciosas y difíciles, tienen un impacto eterno. Ella no vio el final de la historia, pero su valentía y sacrificio fueron fundamentales en el plan redentor de Dios para su pueblo. Hoy, al reflexionar sobre su vida, podemos preguntarnos, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos completamente? Si algo nos enseña Jocabed, es que Dios usa a los que se entregan completamente a Él, incluso en los momentos de incertidumbre y dolor. Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti?